Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Pues me encuentro muy contento aquí retomando un poquito lo que son las entrevistas presenciales y agradeciendo por supuesto a Mercedes Dren que nos permitió estar aquí en el Macuil, en la parte inferior, para hacer esta entrevista. Y bueno, en esta ocasión pues me encuentro acompañado del escritor Francisco García Rascón. Y él nos va a platicar un poquito acerca de su próximo libro que va a salir, que se titula A Contraluz, y que trata de un hecho lamentable que sucedió por ahí cerca del, bueno, en el 3 de mayo del 2003, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito acerca del contexto, de cómo se dio este libro y bueno, y un poquito también, pues obviamente del escritor. Francisco, gracias por aceptar la invitación a esta entrevista y pues bienvenido. Muchas gracias, me siento verdaderamente honrado de aprovechar este espacio para conversar, platicarles un poco de lo que es la novela. Así es. Bueno, pero primero platícanos un poquito de ti. ¿Cómo fue que llegaste a escribir un libro, ¿no? Porque yo creo que es el sueño de todos. Dicen que en la vida todos tenemos que escribir un libro y algunas otras cosas que no recuerdo, pero esas no se me olvidan, porque yo también quiero escribir un libro, pero pues ahí me he quedado en el querer nada más. Sí, bueno, yo en la juventud, mi primer encuentro, existió un taller literario enclavado en la sierra de Chihuahua. En aquel tiempo no entraban los vehículos, solo entraban avionetas, no había carros. Y mi tía Ramona Rascón Aguirre publicó algunos textos en selecciones de redes diges, publicó en una revista que se llamaba Confidencias. Y bueno, a raíz de ese taller literario, que yo no estuve, pero me entró el gusto por la literatura. Y después de tener contacto con mi tía, entré ya en otra etapa al taller literario Pablo Ochoa del maestro Mario Aras. Intermitentemente estuve yendo algunos años, 6, 7, 8 tal vez. Nosotros cuando tuvimos contacto con él nos decía: ustedes si quieren publicar un libro va a ser hasta el 5.º año de que estén aquí conmigo. En aquel tiempo pues bueno, entendí que era un proceso largo, trabajar en la forma pero más en el fondo, y después de esos años esencialmente he escrito poesía. Varios años me he dedicado a la poesía, y a raíz de estos sucesos espeluznantes que simbraron a la sociedad chihuahuense, creo, y en aquel tiempo creí, que podía aportar algo valioso en mi contexto de ser humano, en mi contexto individual, y inspirado en esos hechos reales de una hija adoptiva que mata a sus padres, una hija adolescente, hice una novela inspirada en esos hechos. Pues muy interesante. Tú eres licenciado de profesión en Relaciones Industriales, me comentabas. Sí, yo egresé del Tecnológico de Chihuahua. Tuve algunos maestros muy buenos, formadores. Después cursé la maestría en Administración Pública en la Facultad de Contaduría. Académicamente, bueno, también fui alumno 2 años del doctorado en Administración, pero académicamente no llevaban materias de literatura en lo que yo cursé. Entonces fue necesario, fue indispensable entrar con el maestro Mario Aras para pues aprender a escribir. Finalmente me enseñó a vivir más allá de escribir, pero eso es otra cosa. Así es. ¿Cómo fue el desarrollo? ¿Cómo fue
el encontrar esta historia que decidiste escribirla? Porque bueno, me imagino que después de haber estado en los talleres y fue primero la decisión de escribir un libro y te encontraste con la historia, o te encontraste con la historia y dijiste aprovecho para escribir mi primer libro. Sí, la historia me encontró a mí, y ya cuando me encontró, también me alcanzó el pasado. A veces el pasado nos alcanza. Yo había conocido a varias personas que tuvieron un vínculo real con los sucesos, entonces el pasado me alcanzó, la historia me encuentra, y aunado a lo aprendido con Mario Aras, yo tenía una formación de algunos autores muy importantes para el desarrollo social de Latinoamérica. Por ejemplo, José Ingeniero es uno de mis autores preferidos, y la búsqueda de una sociedad mejor en medio de un positivismo es lo que me dio la idea de poder aportar más allá de, en lo personal, escribir un libro. No creo que esa no fue la idea, sino en una reflexión seria de decir cómo puede una persona llegar a ser nivel 9 en la escala del FBI de un psicópata. ¿Cómo puede una persona volverse mala persona? Esto es multifactorial, no podríamos definir 1, 2, 3 o 4 causas. En el libro analizo bastantes causas en búsqueda de cuáles fueron los factores, pero sin embargo, como sabemos, el lector es el que tiene la mejor opinión y la última. Sí, por supuesto. Bueno, pues ahí, entonces, bueno, ya entrando en la historia, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar en esta historia? A grandes rasgos, pues sabemos que trata de una jovencita adolescente de 17 años que, bueno, en conjunto con otras personas, ideó este delito, este crimen contra sus padres adoptivos. Pero, ¿cuál es el contexto? ¿Cómo lo abordas? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es lo que vamos a ir descubriendo? Bueno, obviamente no así que lo digas tú, pero sí, ¿qué es lo que vamos a ir recorriendo dentro de este libro? Bueno, lo primero, empecé con un análisis esencial. A ella no la quiso nadie, y las únicas personas que la quisieron las asesinó. Y eso me llevó a pensar en las causas que orillaron al adolescente al suceso. Entonces, lo primero que vamos a encontrar en el libro, porque son bastantes capítulos, pero por ejemplo tendríamos un análisis de qué es la adopción, cuáles son los riesgos de la adopción y cuáles son los beneficios, cuáles en el ámbito de la sociedad de Chihuahua los patrones de conducta en la psique del ciudadano para determinar si realmente queremos ser padres o nada más estamos complaciendo a nuestra pareja o complaciendo a la opinión pública. Entonces, una cosa muy interesante es el análisis de qué es la adopción, y otra muy interesante es que cualquiera de nosotros en la niñez podemos ser víctimas de situaciones que nos lleven a ser un delincuente. En la novela se describe desde que la niña nace, todo su ámbito, desde que está en la casa cuna. Por ejemplo, análisis, la casa cuna en aquellos años estaba en la ciudad deportiva, justamente donde están los juegos infantiles. Las vitrinas de la casa cuna, los niños podían ver a los niños que sí tienen papás. O sea, es un detalle muy esencial, porque es un error a todas vistas
¿Cómo puedes poner para que ellos puedan ver cómo si hay otros niños que tienen papá y mamá y ellos reciben la visita de posibles papás, intentan hacer gracias, intentan caer bien, sonríen, pero ya un poco tristes, y eso lo narro en los primeros capítulos para que el lector pueda llegar a un análisis. Se describen las colonias, se describe Chihuahua, se describen nuestros paisajes, nuestras instituciones y muchas personas que quizás se puedan dar por aludidas, pero que no se den por eludidas, porque si tuvieron algo que ver, pues hay que ponerse a reflexionar. Sí, por supuesto. Bueno, pues es que esto de la adopción es un paso muy importante que las parejas tienen que analizar a la hora de tomar, ¿no? Sí, es por ejemplo, una falla que yo percibí hay una edad tope que son 45 años. Entonces la autoridad del gobierno no puede dar en adopción en el marco legal si los padres tienen más de 45 años. Esto no se cumplió en este caso, ¿verdad? Fue un detalle que para mí fue detonante dentro de esta culpabilidad, aunque debo aclarar que para mí la victimaria es víctima, así que a lo mejor es una visión a contraluz de lo que pudieran pensar la gente. La gente cree que la culpable es ella, y yo expongo en la mesa de las ideas y digo, todos somos culpables en alguna medida cada vez que hay una persona con tanta malignidad, ¿verdad? ¿Cómo se crea un misántropo? ¿Cómo nace un misántropo? Esa sería la pregunta que nos tenemos que hacer todos los ciudadanos. Sí, sin duda. Bueno, pues más en esta época en la que se han abierto más a discusión y se han mostrado más pues todas estas costumbres de exclusión, ¿no? de algunas personas, de algunos grupos de personas de la sociedad, ¿no? Entonces, y cómo la misma sociedad pues es la que ha ido inculcando todas estas aversiones contra ciertos grupos. Sí, las personas cuando acuden a una reunión que no han tenido hijos o incluso que no se han casado, son cuestionadas, son presionadas. ¿Qué sucede? ¿Por qué no han tenido hijos? Pudiera ser un factor que empuje a una pareja a adoptar, pero creo que más que al niño se tendría que estudiar a los padres. Dicen los psicólogos, no hay niños problema, hay padres problemas. Entonces, ¿cómo adoptas un niño si no conoces a sus padres? Habría que tener un expediente de los padres para de ahí uno tener la idea de lo que pudiera suceder, ¿verdad? Incluso también la parte de los genes pudiera ser un factor importante. Pues sí. ¿A qué edad fue adoptada esta niña? Alrededor de los 2 años. Alrededor de los 2 años. En el libro se describen diversas irregularidades que no debieron haber pasado de algunos actores individuales, pero también hay actores en lo global. Hay organismos gubernamentales o empresas que en aras del aspecto económico descuidan el aspecto humano. Entonces, este libro es una prosa poética, es una invitación, es un exhorto y es una súplica para que seamos mejores personas, independientemente de la parte lúdica, la parte interesante, la parte de literatura, que tiene bastante. Hay otra parte de ese compromiso entre nosotros, entre cada uno de los ciudadanos, para que no existan sucesos
tan trágicos y tan tristes aquí en Chihuahua. Pues sí, son hechos obviamente muy lamentables y que simbran a la sociedad, ¿no? Eventualmente cada determinado tiempo nos llega aquí a la ciudad, y bueno, yo creo que en todas partes del mundo, ¿no? En determinados lugares eventualmente, bueno, pues se presentan cierto tipo de sucesos que te simbran. ¿Cómo fue que escogiste específicamente este suceso? Ya nos comentaste un poquito acerca de que, bueno, te encontró a ti. ¿Cómo fue que te encontró? Bueno, yo tuve cercanía con algunas personas vinculadas directamente al caso. ¿Por qué elegí este suceso? Ciertamente ha habido dos sucesos de esa envergadura un poco menor, pero sí ha existido. Pero no es lo mismo un asesinato contra alguien que no es nada mío, que un asesinato contra las personas, las únicas personas que me quieren y me cuidan, que son mis padres. Esa es la parte en donde yo tomé la decisión de que esa era una historia que podría servir para mejorar. Si le hubiera dejado yo nada más la parte periodística de la novela, la parte anecdótica, sin intervenir la literatura, no hubiera tenido sentido. El libro tiene mucha prosa poética y tiene poemas en cada capítulo. El libro tiene en el inicio, yo soy admirador de Gaspar Gumar Orozco, uno de los fundadores aquí de la Escuela de Filosofía, una persona muy importante. Y él tenía una frase a mí que me impactó. Dice: a todos nos mata la vida, pero a algunos nos mata la muerte, por dejadez, por abulia, por apatía. Entonces, perdón, a algunos nos mata la vida, porque no tenemos el valor de afrontar los problemas y se terminan resolviendo de la manera menos indicada. Sí, pues sabias palabras. Platícanos un poquito para cuándo va a salir el libro, cómo lo piensas presentar ahorita, bueno, pues en toda esta etapa en la que está muy incierto el desarrollo de esta pandemia. Entonces, platícanos un poquito cuál va a ser el proceso. Bueno, hay una dirección cultural ahorita que se acaba de gestar aquí en la ciudad, muy importante, se llama Seven Arts. Lo dirige la licenciada Alejandra González. Esa empresa cultural, no sé si sería injusto llamarle agente cultural, porque yo creo que tiene un nivel más alto que eso, pero vamos a decir que es la empresa es una gestora cultural. A través de Seven Arts y de la licenciada Alejandra González se va a hacer la distribución, se va a hacer la promoción, no nada más en Chihuahua, sino en toda la República y fuera de la República. Pretendemos hacia aquellas personas que piensen que va a ser un formato muy técnico, muy académico. No va a ser así. Es una historia romántica dentro del suceso trágico, es una historia entretenida. Entonces creemos que va a estar ya disponible en 2 o 3 semanas. Va a haber algunos promocionales más, va a haber algunas ruedas de prensa, algunas entrevistas. La idea de la gestoría cultural de Seven Arts es esparcir la cultura de un modo diferente, es de abajo hacia arriba, es decir, que las partes que no tienen voz, que no son escuchadas, empiecen a decidir cómo interactuar la cultura en las colonias de nuestra ciudad. Sí, de hecho ahorita nos platicabas un poquito acerca de esta manera, ¿no? de cómo es que muchas veces se actúa en las colonias,
ponen programas o proyectos en las colonias con actividades que no son propias del general, de lo general pues, de la población que se encuentran en este tipo de barrios o Sí, colonias. sí, es importante analizar un estudio sociológico, antropológico de cada zona de la ciudad para determinar las necesidades y las aspiraciones de cada... Algo que frena aquí mucho la cultura y se hace necesario una gestoría cultural. Una de las cosas que frena es el egocentrismo. Hay algunas autoridades académicas y autoridades técnicas en la literatura, pero falta esa parte humana en donde tengan cabida todas las expresiones que signifiquen cultura. La cultura no tiene un dueño, no se hace la cultura cerrando las puertas, sino abriéndolas. Claro. Y las puertas no, y el camino no es de arriba hacia abajo, porque ese camino no ha funcionado. Aquí se trata de caminar la calle, tocar las puertas y que los vecinos, cuando abran, ellos digan qué les gustaría. Porque escribir para mí es un destino, como decía Jaime Sabines, pero el destino no es para mí, sino escribir nos lleve a ser mejores seres humanos. A través de los libros y la lectura se pueden lograr más cosas de las que no hemos logrado. Sí, por supuesto. Y bueno, pues le mandamos un saludo a la licenciada Alejandra González, que bueno, pues está a cargo de esta empresa, Seven Arts. Así es. Y que bueno, pues es un proyecto de cultura privado para promocionar, difundir e incentivar el quehacer artístico-cultural y fortalecer el vínculo entre los artistas chihuahuenses y la sociedad en general. Y bueno, pues por aquí les vamos a dejar el link, ahí donde la pueden localizar, y también obviamente, bueno, con información para cuando vaya a estar ya listo el libro. Síganos aquí, bueno, pues obviamente aquí vamos a estar dando toda la información y estar al pendiente para cuando este libro quede pues ya a disponibilidad del público. Ya para ir cerrando, ¿algo más que nos quieras comentar? Sí, bueno, ya nada más para cerrar, yo la novela la hice, parte de la inspiración para hacerla la hice, tengo un autor preferido que es Miguel Ángel Asturias, segundo premio Nobel de Latinoamérica. Él es el creador del realismo y también le dio sentido a la verosimilitud, inspirado en cómo narrar un hecho para que adquiera desde las sensaciones, los olores, pero sobre todo qué se siente en ese espacio cerrado, qué puede sentir un personaje más allá de lo físico, sino sus emociones, sus miedos, sus fobias, sus filias. Esta novela tiene ese realismo inspirado y honrando yo a Miguel Ángel Asturias. Va a poder el lector percatarse ciertamente de esa genuina apreciación de la realidad. Bueno, pues hay que leerlo, suena bastante interesante y hay que ir disfrutando de esta lectura que, a pesar de los hechos que cuentan, bueno, pues como decías, es una historia también de amor. Sí, es una historia romántica y bueno, todos los que somos chihuahuenses vamos a reconocer a muchos personajes, porque cuando uno camina por las calles inmediatamente van a reconocer a quién me estoy refiriendo. Hay la política, de cuyo nombre esta vez, como dijo Cervantes, no quiero acordarme. Hay otros personajes por ahí lúgubres, un poco corruptos,
pero está narrado de una forma también un tanto cómica para, dentro del análisis que estamos haciendo, que también sea un tanto entretenida la lectura y no se vuelva un fajo técnico periodístico que pudiera en la primera hoja uno decir, no me interesa, ¿verdad? Entonces, hay muchas reminiscencias de lo que fueron nuestras colonias en los años 70, 80, imágenes y estampas de nuestro querido Chihuahua, que todos vivimos, y nos vamos a acordar de cada parte de las colonias que salen ahí en el libro. Los invito, de verdad, a leer el libro y para tener yo la opinión de cada uno de los lectores sería para mí muy importante. Bueno, pues muy bien. Pues ya saben, A Contraluz, próximamente aquí en Chihuahua y bueno, en todo el mundo. Y pues vamos a estar ahí al pendiente, un libro que nos habla un poquito de drama, de amor, de historia, una novela descriptiva. Entonces, bueno, pues hay que esperarla, hay que buscarla y hay que estar muy atentos. Y bueno, pues agradecemos a Francisco García Rascón por acompañarnos y por platicarnos un poquito de su libro, de su obra. Y bueno, pues también agradecemos a ustedes que nos siguen aquí por Voces de mi Región, la voz de la cultura en Chihuahua. Gracias.